¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este canal. Hoy quería hablar con ustedes acerca de las mediaciones respecto de Dios. Por ejemplo, podemos pensar que a Dios lo vemos cara a cara. Muchas veces en lo que nos fueron diciendo de Dios nos hacen creer eso, que lo conocemos directamente. Pero lo más probable es que lo conozcamos de esta manera, así, ¿no? A través de mediaciones que nos impiden verlo perfectamente, que nos impiden verlo como realmente es. Si no nos damos cuenta de eso, lo que nos va a pasar es que nos vamos a alejar de esa imagen deformada que recibimos de Él. En cambio, si sabemos que existen estas mediaciones, vamos a poder ir limpiando ese vidrio, puliéndolo, purificándolo, para encontrarnos más cada vez con un Dios que realmente nos enamora. Entonces, ¿qué pueden ser estas mediaciones? En primer lugar, las cosas que nos dijeron de Dios. Por ejemplo, frases como Dios les da sus batallas más difíciles a sus mejores generales, que a veces uno dice, che, por favor, trátame como un soldadito más, no quiero estas batallas. Dios te pone esta prueba. Cuando se muere alguien, Dios se lo llevó. Cuando quieren que un hijo se porte bien o un chico se porte bien, mirá que Dios te está mirando. Y ese tipo de frases que nos arman una imagen de Dios bastante negativa. Por ejemplo, cuando se muere un niño, no falta el que dice, Dios necesitaba un angelito en el cielo. Y a veces yo me pregunto si me encontrara con ese Dios en la calle, realmente tendría un par de cosas para decirle. Entonces tenemos deformada la imagen de Dios. También podría venir deformada por este lado, un Dios que nos dice, a ver, yo te pongo estos límites, pero si te mandas una macana, yo lo perdone todo. Y acá no ha pasado nada. Y tampoco es así. Entonces, primeras mediaciones, lo que nos dicen de Dios. Segundo tipo de mediaciones, lo que nosotros experimentamos de Dios. Me dijeron que Dios está en mi corazón, que me habla, hago silencio, hola Dios, y no se escucha nada. Quiero darle un abrazo y no sé cómo. Es re difícil el vínculo con alguien a quien no veo. Entonces ahí puede venir en mi experiencia qué sentí o no sentí respecto de Dios. A veces pueden haber sido experiencias. En séptimo grado se murió un perrito que yo tenía y le había pedido a Dios especialmente que lo cuidara, que no se muriera, y se murió igual. Dios no me escuchó, por ejemplo. Dios me dejó solo cuando me robaron, cuando asaltaron casa, Y entonces en mi propia experiencia puedo ir teniendo mediaciones positivas y negativas respecto a Dios, porque estas mediaciones transmiten algo que es verdadero, pero un montón de cosas que no. Otra cosa que puede haber pasado es que, por ejemplo, me digan, Dios es tu papá. Dios te quiere como un papá bueno quiere a sus hijos. Y uno dice, ¿y cómo es un papá bueno? ¿De dónde saco esa imagen? ¿Qué es un papá? Entonces de pronto digo, bueno, a ver, lo que tengo es a mi viejo. Entonces las cosas que mi viejo hacía conmigo, si era divertido, si era serio, si era exigente, si era cariñoso, si era indiferente, puedo estar transmitiendo, puedo estar pensando ese tipo de cosas de Dios a partir de la experiencia que tengo de mi padre. Entonces tenemos mediaciones también a ese nivel. Otro tipo de mediaciones, las mediaciones del arte. ¿Cómo es Dios? Entonces tenemos un montón de imágenes de Dios como Padre, de Jesús, que es el más concreto, del Espíritu Santo, que es una paloma, un fuego, pero rara vez aparece con la figura de una persona, de un ser humano, como para poder dialogar. Y con una paloma, con un fuego o con un viento, yo no hablo demasiado. Me sentiría bastante especial hablando así, ¿no? Pero tenemos ese nivel de mediaciones. Y después hay otro que es más sutil todavía, que es cómo se comportan conmigo y cómo se comportan con Dios las personas que me hablaron de Dios. Entonces, si mi catequista me decía, Dios te ama un montón, pero pórtense bien, y me retaba todo el tiempo, es como, dale, ¿en serio? Vos sos la que me está hablando de Dios, vos sos la que está cerquita de Dios y me estás transmitiendo un doble mensaje. O, por ejemplo, cómo se comportaban mis viejos, que por ejemplo eran los que me llevaban a misa, los que rezaban conmigo, cuando se vinculaban con Dios. Si yo veía que ellos de pronto se les iluminaba la cara, es una cosa totalmente distinta de si simplemente cumplían. Me dicen un montón de cosas de Dios con eso. Y así podríamos seguir viendo un montón de mediaciones que nos transmiten algo positivo, algo verdadero de Dios y algo negativo. Te doy una pauta primera y general. Si no te enamora, entendiendo bien el término, si no es algo lindo que te atrae, no es Dios. El día que lo veamos cara a cara a Dios, cuando lo encontremos en el cielo, va a ser lo máximo. Entonces, si no te enamora, no es Dios. Este Dios, otra imagen que podemos llegar a tener deformada de Él y que pasa un montón de veces es pensar que Él es amor. Y uno dice que Dios no es amor. Sí, más vale que es amor. Pero, ¿qué tiene de malo esta imagen de pensar que Dios es amor y punto? Que de pronto uno dice,
y lo imaginamos y lo ponemos más semejante a el sol. ¿Qué sería esto? Si Dios es como el sol, reparte su energía, su amor, su bondad a todos, pero nada de lo que yo pueda hacer con él le va a afectar. La imagen más perfecta que usa Jesús para referirse a Dios es que Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos ama como un padre bueno ama a sus hijos porque es nuestro Padre. Esa es una de las novedades enormes que trae Jesús. Realmente en el bautismo Dios nos une a Jesús y pasamos a ser hijos de Dios Padre por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que el amor que nos tiene es algo espectacular, es algo real, es algo personal. Un papá no quiere a sus hijos en general, los quiere a cada uno. Entonces, ahí lo que viene y que es re importante darse cuenta es que lo que hacemos con él realmente lo afecta a él. Si Dios te ama, lo que vos hagas con él le va a alegrar el día o lo va a dejar con ganas de más. Ejemplo bien simple, que lo pongo en alguno de los videos que ya hice. Si yo te quiero dar un abrazo porque sos mi hijo, no solamente disfrutas vos el abrazo que yo te estoy dando, yo como papá también estoy disfrutando un montón. Cuando Jesús te regala el abrazo, entre comillas, de darte su cuerpo en la comunión, el poder descubrir que Él realmente disfruta un montón, realmente porque te quiere, es cambiar la imagen que tengo de Él. Son sutiles, pero que hacen re profundo el cambio en el modo de vincularnos con Él. Entonces está buenísimo saber, hay mediaciones que no nos dejan ver a Dios como realmente es. Tenemos que ir descubriendo cuáles son e ir purificando este vidrio para poder encontrarnos cara a cara con Él. Y esta consigna, si no te enamora, si no es algo lindo, atractivo, espectacular, entonces no es Dios. Hay algo que no estás entendiendo. Hay alguna mancha en ese vidrio que hay que corregir. Que tengas un muy lindo día y si te gustó este video, compartilo con alguien que creas que le pueda hacer bien.